Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 13, el cual consiste en el estudio de las palabras invariables, es decir, hablaremos de los adverbios, las conjunciones y las preposiciones. De cada uno vamos a señalar qué es, cuál es su función y sobre todo las clases. En algunos casos también podremos aprovechar para ver el uso adecuado de algunas palabras. Así que mucha atención porque con este tema estaríamos ya concluyendo el reconocimiento de las 8 categorías gramaticales en la lengua castellana. Y así vamos a pasar más adelante a hablar todo en la oración. Es decir, ya vamos a empezar a descomponer el sujeto, el predicado y las funciones que presentan estas palabras. Muy bien, entonces, mucha atención a lo siguiente. Bien, queridos alumnos, ahora veamos nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Como categoría invariable, el adverbio no presenta morfemas flexivos, esto es, carece de género, número, persona, etc. Según esta definición, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que hay adverbios. 1. El año pasado Felipe ahorró poco dinero. Bueno, en esta oración, poco dinero está modificando al sustantivo. Entonces, esto más bien es un determinante cuantificador indefinido. Está bastante cansado. Muy bien, aquí tenemos esta frase. Te das cuenta que cansado es un adjetivo y las palabras que lo pueden acompañar son los adverbios de cantidad. Entonces, bastante sí funciona, sí es una palabra adverbio. Ahora, ha corrido mucho. Tú te das cuenta que en esta oración, ha corrido mucho, está marcando cantidad al verbo. Entonces aquí tenemos dos adverbios de cantidad. En la 3, Liz, haz el bien y vencerás el poder del mal. Aquí decimos el bien, el mal. O sea, estas palabras están con artículos, por lo tanto son sustantivos. Y en el número 4, aunque vive lejos, ese niño llega temprano, ¿verdad? Vive lejos, llega temprano, son adverbios que indican lugar, indican tiempo respectivamente. Entonces aquí tenemos también dos adverbios. Consideremos entonces la 2 y la 4. La clave correcta, la letra C. Pregunta número 2. El adverbio de modo expresa la manera como se realiza la acción verbal. De acuerdo con ello, elija la alternativa que presenta más adverbios de modo. Bien, en la pregunta número 1 dice, el testigo salió asustado y abordó el bus rápidamente. Bueno, tú sabes que salió asustado, indica modo, pero ojo, asustado no es adverbio, es adjetivo. ¿No es cierto? Porque las palabras que terminan en oído son adjetivos. Abordó el bus. ¿Cómo lo abordó? Rápidamente. Eso sí, tú sabes que todas las palabras que terminan en mente son adverbios. Y le indica eso al verbo. Entonces, aquí tenemos uno nada más. En la letra B tenemos, por su mal comportamiento, pero mal comportamiento, no te olvides que es un adjetivo que modifica la palabra comportamiento. Lo amonestó con severidad, pero ojo, aquí con severidad es una frase, no es un adverbio. Entonces no hay nada aquí, no hay ningún adverbio. Letra C. El ganador recibió muy entusiasmado el valioso premio. Ahora, muy entusiasmado, aquí hay un adverbio que es muy, pero muy está señalándole cantidad a este adjetivo que termina en ado, así como la A. Asustado, entusiasmado. Son adjetivos. Entonces, no hay adverbios de modo. Acá solamente estás viendo uno que es de cantidad. Y en la letra D, trabajó eficientemente, se siente bien por sus logros. Aquí estas palabras, sí, están modificando el verbo. Si yo le pregunto cómo trabajó, cómo se siente, entonces los adverbios dan respuesta de modo a estas preguntas. Aquí tenemos dos. Entonces sería nuestra clave la letra D. Pregunta número 3. Marque la alternativa que relaciona correctamente los adverbios subrayados y su respectiva clasificación.
1. Antes, la palabra antes indica tiempo, ¿verdad? La 2, atendió cortésmente, indica modo. En la letra C, en la número 3, dice, aquellos jóvenes son demasiados cantidad. Y en la número 4 dice, varios asistentes al taller se sentaron adelante. Aquí tenemos el lugar. Por lo tanto, en esta pregunta, la clave correcta está en la letra B. Pregunta número 4. Lea el texto y determine el valor de verdad o falsedad de los enunciados, luego marque la alternativa correcta. Aquel empresario en Cachino, quien es sumamente próspero, trabajó de sol a sol desde su juventud y con mucho entusiasmo. Siempre dio lo mejor de sí para que sus negocios marchen viento en popa. Hoy es admirado por varios emprendedores. Muy bien, la pregunta nos dice, ¿no? Presenta dos locuciones, nos hablan de locuciones, nos hablan de los adverbios de tiempo, nos hablan de los adverbios de cantidad y del adverbio de afirmación. Entonces analicemos el texto. Dice, aquel empresario en Cachino, quien es sumamente próspero. Aquí tenemos un adverbio que está modificando al adjetivo próspero, ¿cierto? Trabajó de sol a sol. Aquí tenemos también una locución adverbial, ¿cierto? Desde su juventud y con mucho entusiasmo. Bueno, aquí mucho no es adverbio porque está al lado de la palabra entusiasmo, entonces esto viene a ser un determinante. Siempre es un adverbio simple. Dio lo mejor de sí. Sí es un pronombre personal, ¿no es cierto? De sí mismo. Para que sus negocios marchen viento en popa es una locución adverbial, ¿no es cierto? Porque modifica al verbo marchar. Por lo tanto, en la número 1 dice, presenta dos locuciones, sí, ya las hemos marcado, de sol a sol y viento en popa. Cada uno está modificando a un verbo. Ahí está, el verbo trabajar y el verbo marchar. Correcto. Hay 4 adverbios de tiempo. A ver, los adverbios que hemos contado son la palabra sumamente próspero y la palabra siempre. Entonces aquí no, eso es falso. Mucho es un adverbio de cantidad. Habíamos visto la palabra mucho, pero dijimos que estaba con la palabra entusiasmo. Eso es un determinante. Falso. Sí es un adverbio de afirmación. ¿Qué habíamos dicho de la palabra sí? Lo mejor de sí era un pronombre personal. Es como si para sí mismo, para la persona. Es falso. Por lo tanto, la clave correcta es la letra B. Pregunta número 5. Semánticamente los adverbios expresan diversas ideas, tiempo, modo, lugar, etc. Teniendo en cuenta ello, marque la opción en la que hay respectivamente adverbios de tiempo y lugar, en ese orden, ¿verdad? A ver, en la primera, por la mañana llega motivado al salón de clases. La mañana no es adverbio porque viene artículo. Ahora, motivado tampoco es adverbio porque ya sabes que las frases que terminan en ado son adjetivos. Y salón de clases es un sustantivo, entonces no hay adverbios en la A. En la B, ayer participaron varios ponentes. Ojo, pero dice varios ponentes, esto es determinante. No hay. En la letra C, el fin de semana es una frase nominal. Ojo, te esperaré cerca. Bueno, cerca es, sí, cerca es un adverbio, pero acá dice cerca de, ¿no? Entonces aquí tampoco estamos cumpliendo con la pregunta. Y en la D dice, mañana nos reuniremos aquí con los directores. Entonces, en esta alternativa, mañana es adverbio de tiempo y aquí es adverbio de lugar. Esta sería nuestra clave, la D. Pregunta 6. Los enunciados, muy bien, tenemos aquí 2 enunciados, deben ser completados respectivamente por las expresiones. Tú sabes que la palabra si no es una combinación, ¿verdad?, de una conjunción condicional, ¿no es cierto?,
de la conjunción condicional sí y el adverbio de negación. Negación. ¿Correcto? Entonces se debe escribir, por lo tanto, separado, porque son dos palabras distintas. Ahora, la palabra si no se escribe todo junto cuando es una conjunción que está marcando una idea adversativa. Bueno, en algunas ocasiones puede tener otro sentido, pero el si no conjuntivo es el más usado. Dice, jóvenes, si no organizan bien sus horarios de estudio, tendrán dificultades. Entonces, aquí estoy expresando una condición. Si no organizan, ¿no? Tendrán dificultades. Margarita no borda manteles, sino teje chalinas. Estoy marcando una idea contraria, todo junto. Por lo tanto, la clave correcta es la letra B. Pregunta 7. Las conjunciones establecen relaciones semánticas de distinta clase entre las palabras o proposiciones que enlazan. Considerando lo mencionado, correlacione ambas columnas y elija la alternativa que representa la correspondencia correcta. Bien, en 1, aunque estuvo delicada, aquí tenemos el aunque y tú sabes que el aunque es una conjunción concesiva, ¿verdad? El número 2, Luisa no come ni duerme bien por la preocupación. Esta es una conjunción copulativa. En la número 3 tenemos, como no llegó el gerente, se suspendió. Este como es una causa. Y luego tenemos, provocó graves disturbios con que será sancionado. Esta es una conjunción ilativa. Por lo tanto, la pregunta se responde en la alternativa C. Pregunta número 8. En el texto, muy bien, dice, las conjunciones subrayadas son clasificadas respectivamente. Muy bien, me están pidiendo que yo identifique las clases de conjunciones. A ver, tú sabes de antemano que la palabra más, cuando no lleva tilde, es una conjunción. A ver, en el texto, tú sabes que la palabra sí puede tener algunas distintas funciones, completiva o condicional, pero hay que leerlo. Según la ley de alimentación saludable, si los productos procesados son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o grasas trans, deben llevar un etiquetado. Entonces, este sí es una conjunción condicional, porque eso expresa a este verbo. Más la ausencia de estos, muy bien, esta es una conjunción adversativa, porque es equivalente a decir, pero la ausencia de estos etiquetados. Ahora, no significa, acá tengo un verbo, no significa nada, no significa aquello. Esta conjunción está completando el sentido de un verbo transitivo, por lo tanto, es una conjunción completiva. La clave correcta es la letra D. Pregunta número 9. La preposición es una palabra invariable cuyo significado depende del contexto. Según lo mencionado, marque la alternativa donde la preposición por expresa causa o motivo. Muy bien. A. Alquiló su automóvil por 500 soles. Entonces ese por está indicando el precio. Las prácticas de inglés van a ser revisadas por Raúl. A esto está indicando el agente, quien las va a revisar. Por sus óptimas calificaciones, Rubén fue felicitado. Esta es la causa. Y la de Ignacio, aquel pueblo está por Pomabamba. Esto está indicando el lugar. Por lo tanto, la clave correcta es la letra C. Pregunta 10. La locución prepositiva está constituida por un grupo de palabras que funcionan como una preposición. Por lo tanto, cumple la función de enlazar elementos léxicos. Considerando esta aseveración, identifique la alternativa donde se ha empleado correctamente la locución preposicional subrayada. En la número 1, en virtud de la negativa del Congreso, en virtud a, debe decir en virtud de. No se dice en virtud a. En la segunda tenemos, se hizo muy conocido a través de. Correcto. En la 3 dice, con respecto a su solicitud, con respecto a, es un enunciado correcto, porque viene luego el tema.
Y en la 4 dice, mi tía María, mi tía, practica deportes y yoga en aras a, y debería decir en interés de. En interés de. Con D. Muy bien, entonces las que están correctas es la 2 y la 3. La clave, la alternativa D. Pregunta número 11. El dequeísmo consiste en el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, cuando la preposición no es requerida en la estructura sintáctica. Según esta definición, identifique la alternativa que presenta dequeísmo. Muy bien, recuerda que el dequeísmo lo puedes comprobar rápidamente haciendo la pregunta. ¿Se dice de eso o se dice de frente eso? ¿Ya? Si la forma correcta es se dice nada más eso, entonces no debe aparecer la preposición. Ahí, fíjate aquí, entonces de repente se está cometiendo un dequeísmo. Por ejemplo, ¿está convencido de eso o está convencido eso? Tu respuesta será, él está convencido de eso. Entonces aquí está bien. B, ¿me acordé de eso o me acordé eso? Me acordé de algo. Entonces es correcto. ¿Es casi seguro de eso o es casi seguro eso? Es casi seguro eso, nada más. Entonces aquí no necesitamos de la preposición de. ¿La noticia de eso o la noticia eso? La noticia de eso. Aquí es correcta. Entonces, ¿dónde se comete el dequeísmo? En la letra C, porque no podíamos o no necesitamos decir es casi seguro de eso, sino es casi seguro que habrá protestas. Tu clave, la C. Pregunta número 12. En los siguientes enunciados determine la corrección e incorrección con respecto al uso de las preposiciones subrayadas, luego elija la alternativa que presenta secuencia correcta. 1. La decisión se tomó bajo la base de los argumentos razonables. Debería decir la decisión se tomó sobre la base de los argumentos, por lo tanto el enunciado es incorrecto. En la número 2 dice, la población peruana ya se hartó de tanta corrupción política. Correcto, porque está indicando la causa. Aquel médico prescribió un jarabe para la gastritis y debió decir un jarabe contra la gastritis. Entonces el uso es incorrecto. Es para combatir la enfermedad. Oposición. En reposo, la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Y por minuto está indicando el tiempo. Por lo tanto, es correcto. La clave de la pregunta 12 es la C. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprovechado y que hayan entendido y repasen. No se olviden nunca de darle un like a su profesora Magali y también de escribirme para poder absolver todas sus dudas, que con gusto lo voy a hacer. Nos vemos la próxima.